Queremos ir a otros niveles, pero no queremos soltar lo que no nos deja ir a otros niveles. No, hay que soltar. Hay que soltar lo que no nos deja. Lo que no nos deja ir a otro nivel hay que soltar. Lo que el Señor me ha mostrado que no deja a mis hijos ir a otro nivel, no se los permito. No se los permito. Porque ellos no tienen la autoridad, ni la madurez, ni el carácter para decidir qué hacer o qué no hacer. Que el mundo sea mejor porque tú pasaste por aquí. Bienvenidos todos a la presencia del Todopoderoso. Gracias por estar acá, por compartir la palabra de Dios. A todas las personas que nos ven por medios digitales, que Dios les bendiga. Seguimos llegando, ahora no a miles, son ya millones de personas las que Dios nos permite llegar. No nosotros, sino la gracia de Dios en nosotros a través de la predicación. Primera de Juan capítulo 5 verso 16. Leamos todos bien fuerte, hermosa iglesia. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que no cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y el tema de hoy se titula Los pecados contra el Espíritu Santo. Por favor, tenga la gentileza de sentarse. La palabra de Dios nos presenta 6 pecados contra el Espíritu Santo. El primer pecado registrado o que encontramos es resistir al Espíritu Santo. Quisiera que estuviera bien atento para que Dios nos pueda hablar hoy. Resistir significa en la Biblia rechazar. Diga conmigo, rechazar. Eso es resistir el Espíritu Santo. Resistirlo es rechazar a Dios. Esteban expresó mientras predicaba el Evangelio de Jesucristo a los que lo rodeaban en su último sermón antes de morir, en Hechos capítulo 7 verso 51, duros de cerviz, es decir, duros de corazón. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Este pecado contra el Espíritu Santo de resistir es rechazar. Se comete cuando una persona recibe el llamado de Dios, el trato de Dios, la oportunidad de Dios, 1, 2, 3, 4, 5 y muchas veces, pero la persona endurece su corazón y termina rechazando a Dios. Hebreos capítulo 3 versículos 7 al 8, por eso dice la Escritura, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, diga conmigo, no endurezcáis. Hermanos, ¿está conmigo? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Cuando se rechaza a Dios, se comete el pecado de resistir el Espíritu Santo. Y este pecado se comete por incredulidad. Pecado número 2, hacer afrenta contra el Espíritu Santo. Hacer afrenta significa despreciar al Espíritu Santo. Este pecado se comete precisamente cuando la persona ha conocido la gracia de Dios y después de haber conocido la gracia de Dios, la menosprecia, la tira a un lado, le quita valor, le quita dignidad, altura y santidad a lo que Dios le ha mostrado que quiere hacer con su vida. Y ese es un pecado gravísimo que se llama hacer afrenta contra el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 10 versículo 29 nos dice que el castigo será fuerte. Cuánto mayor castigo, si puede leer conmigo la palabra, le alimentaría su alma. Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Despreciar, un claro ejemplo de alguien que despreció
al Señor fue Esaú, quien menospreció la bendición de Dios teniendo en poco la primogenitura o la bendición de ser el primogénito nacido de su padre en aquella época para los israelitas, no aplicable para hoy nosotros, pero sí para ellos. Pero sí nos sirve como ejemplo de que menospreció, de que tuvo en poco la bendición de Dios y ya luego no hubo lugar para él, para el arrepentimiento. Usted y yo tenemos que cuidarnos, hermano, cuidarnos de afrentar al Espíritu Santo de Dios. Cuídese de menospreciar lo que Dios hace y lo que sucede en la iglesia. No me digas que es más importante celebrar algo más que celebrar la salvación que Jesucristo te hizo a ti en la cruz del Calvario. No me digas que es más importante hacer alguna otra cosa primero que las cosas de Dios, porque sin querer puedes estar deslizándote a afrentar. Y si no te lo habían enseñado, a buena hora Dios te habla porque te ama y me ama. No menosprecies, porque alguien cree que no, Dios es el primero y de ahí yo no lo voy a correr ni lo voy a quitar, pero Dios también entiende que yo tengo esto y lo otro y tengo que hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro. Pero con esa salió Esaú, salió con que tenía hambre y cambió la bendición de Dios por un plato de lentejas. Y hay gente que cambia la presencia de Dios por una celebración, por una salida, por una convivencia de amigos, por quedar bien con otras personas. Pero eso no agrada a Dios, porque eso es afrentar al Espíritu Santo de Dios. La iglesia debe saber que la palabra se ratifica y se cumple. Jesucristo dijo en Mateo 6:33: mas buscad primeramente, y el primeramente no da opción a un segundo ni tercer lugar para Dios. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todos los demás platos de lentejas, todas las demás convivencias con sus amigos, todos los demás celebraciones, déjelos para después. Ubique a Dios en el primer lugar de su vida. Si usted recibe palabra, Dios nos guarde de afrentar al Espíritu Santo de Dios. Puede brindarle gloria al Señor en esta hora. Todos tienen que esperar si se trata de Dios. Su esposa debe aprender a esperar si se trata de Dios. Y no se estrese, mujer, y no se le salga el mal genio ni le deje de hablar a su esposo. No, si se trata de Dios, aprenda a esperar, sea sabia. Varón, si se trata de Dios, aunque usted sea la cabeza y el mayordomo de la casa y el sacerdote de la casa y el pastor de la casa, y la cabeza puede ser cabeza, pero por encima de ti, cabeza, hay otra cabeza que se llama Jesucristo. Si tu esposa está haciendo algo para Dios, espera. Si ella está buscando a Dios, déjala. Si está orando, déjala. No la interrumpas. Si está ayunando, déjala. Ella está en lo sagrado, está en territorio santo. Porque hay esposos que se le enojan a la esposa porque la necesitan ya, pero es que ella está buscando a Dios. Déjala. Cuando esté con las cosas sagradas, no la toques, y viceversa, déjelo. Porque él o ella ya entendió cuál es el lugar que Dios merece. Pecado número 3: contristar el Espíritu Santo. Contristar significa entristecer o afligir. El Espíritu de Dios se aflige también y se entristece cuando tú y yo, o sus creyentes, no vivimos en el Espíritu, sino en las obras de la carne. El pecado de contristar al Espíritu Santo es vivir según la carne y no según el Espíritu, de acuerdo a Gálatas capítulo 5. Es vivir bajo las obras de la carne y no bajo el fruto del Espíritu. Efesios capítulo 4 verso 30 dice: y no contristéis, reciba conmigo y lea por favor, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención.
Hay algunas cosas que contristan el Espíritu Santo y deben quedar claras el día de hoy para que tú y yo no lo contristemos más. Las palabras sucias salen de la corrupción. Las palabras sucias corrompen la mente y corrompen el oído del que oye. Los cristianos deben cuidarse de esa forma de hablar, porque no militamos según la carne, sino que militamos según el Espíritu. Es deber de nosotros los cristianos procurar que todo el que nos oiga sea edificado y no corrompido. Alabado sea el Señor. Por eso es muy difícil tener amigos que no tengan la misma, que no tengan a Dios como su prioridad, porque su lenguaje es corrompido. ¿Cómo se comparte un buen tiempo con ellos si hay maldición y maldición y maldición y maldición? Cuando uno en Cristo puede disfrutar la vida, puede reír, puede bromear, puede comer, puede salir, puede pasear, puede disfrutar sin maldecir ni a Dios, ni al prójimo, ni a nadie. Al contrario, bendiciendo y dando gracias a Dios por todo lo que Él es y porque lo que ha hecho en nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Nuestras palabras deben ir sazonadas, dice la Biblia. Diga conmigo, sazonadas. Qué agradable es comerse una porción de comida sazonada. ¿Cierto que sí? Pero cuando te sirven una porción de comida sin sazón, dice, ay, pero no que tienes hambre, sí, pero esto le falta. Y hay gente que habla sin estar sazonado por el Espíritu Santo, sin estar sazonado por la palabra. Sus palabras son como golpes de espada, maltratan, hieren, lastiman, ofenden, incomodan. Pero cuando tú y yo abramos la boca, que se escuche no solo el timbre de tu voz, sino que también se escuche la palabra de Dios en tu boca y en la mía, sazonada con gracia y amor y unción. Alabado sea el Señor. ¿Alguien recibe lo que viene a continuación de parte de Dios? Toda comunicación mentirosa y corrupta que estimule a los malos deseos, a las lujurias, que contristan al Espíritu Santo de Dios, todas pasiones corruptas como el rencor, la ira, la rabia, el coraje, las quejas, las maldiciones y la malicia, contristan el Espíritu Santo de Dios. Alguien debe abrir sus labios en este día y decirle al Señor: Señor, yo no te quiero contristar, Señor, yo te quiero agradar. Siguen las bocas cerradas de muchos. Alguien debe abrir sus labios este día y decirle al Señor: Señor, yo no te quiero contristar, yo te quiero bendecir y adorar. Señor, yo no quiero que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, ninguna, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a Dios, y que los oyentes den gracias a Dios. Que Dios nos ayude a todos, hermanos. Cuídate de lo que ves. Dice, no, es solo una simple película. No, cuídate de lo que ves. Cuídate de lo que oyes. Estamos mirando un programa con mi familia y no se veía malo y comenzamos a verlo. Cuando comienza esa cantidad de maldiciones, yo dije, no, momentico, esto no edifica, esto corrompe. Y esperamos otros 2 minutos más y más. No, esto no lo va a ver mi familia. Ay, pero no lo vamos a ver. Yo y mi casa queremos servir al Señor. Pero ¿cómo podemos servir al Señor prestándole el oído al enemigo? ¿Cómo podemos servirle al Señor prestando el oído a la corrupción, a la mentira? ¿Cómo puede participar nuestro corazón? ¿Cómo puedes perder 1 hora de tu vida viendo un programa donde la mujer le es infiel a su esposo? Perdiendo 1 hora de tu vida,
No puedes comprar vida en un supermercado, ni en una tienda online, ni física. ¿Dónde puedes comprar una hora de vida? Pregúntale a los que están en la unidad de cuidados intensivos si quisieran comprar una hora de vida, y estoy seguro que lo harían, pero no se puede comprar una hora de vida. Tú estás perdiendo horas de tu vida mirando programas o series donde hay adulterio, fornicación, inmundicia, maldad, perversidad, asesinato. Eso no edifica. Eso no agrada a Dios. Eso contrista al Espíritu Santo de Dios, porque son palabras corrompidas, son obras de la carne. Y el pueblo de Dios hoy debe oír palabra de este calibre también, porque si la meta es ir al cielo, en el cielo no hay ese tipo de series, ni de películas, ni de relaciones. En el cielo hay un Señor que es santo, y que es santo por los siglos de los siglos, y está llamando a su iglesia a vivir en santidad. Yo recibo esta palabra y alguien más la recibe conmigo. Si es para el Señor, yo creo que usted puede aplaudirle con más amor. Yo creo que puede abrir sus labios y decirle: edifícame, Señor, háblame. Queremos ir a otros niveles, pero no queremos soltar lo que no nos deja ir a otros niveles. No, hay que soltar. Hay que soltar lo que no nos deja. Lo que no nos deja ir a otro nivel hay que soltar. Lo que el Señor me ha mostrado que no deja a mis hijos ir a otro nivel, no se los permito. No se los permito. Porque ellos no tienen la autoridad, ni la madurez, ni el carácter para decidir qué hacer o qué no hacer con su vida. Sino que somos nosotros los encargados de enseñarles quién es Dios, qué agrada a Dios, qué deshonra a Dios, qué entristece a Dios, pero qué hace feliz a Dios. Si su hijo todavía está quitando la cabeza de los juegos, eso no agrada a Dios. Ya se lo ha dicho el Señor varias veces. Tome decisiones en esos juegos. Tome decisiones. Ya usted ha visto las noticias de los que están presos, que hicieron todos esos tiroteos. ¿En qué se la pasaban? Jugando Xbox y quitando vidas imaginariamente o virtualmente, y luego la virtualidad se les hizo una realidad. ¿Por qué? Porque escuchaban voces. Yo creo que esté muy atento a lo que viene aquí a continuación. De 10 personas en los Estados Unidos, de 10, una escucha voces. Lo dicen los estudios científicos y las encuestas. Escuchan voces, pero esas voces que escuchan les dicen que hagan cosas malas, que golpeen, que hieran, que lastimen, que quiten vidas. ¿De dónde vienen esas voces? Del Xbox y de esos juegos, de las películas, de las movies, de los amigos que no conocen de Dios. ¿De dónde vienen esas voces? De las personas que crean todas esas cosas. Y si la iglesia no levanta su voz, entonces ¿quién la va a levantar? Y si usted y yo no alzamos la voz, entonces ¿quién la va a alzar? Y si Dios no nos habla hoy para cuidar a los nuestros, entonces ¿quién nos va a hablar? Si allá afuera solamente el mundo entero está bajo el maligno, dice la palabra de Dios. Pero hoy el Señor nos habla y nos dice: levántate, iglesia, levántate, papá, levántate, mamá, cuida a tu hijo, cuida a tu hija, enséñales que el Espíritu Santo se contrista, y de contristarse en contristarse, tarde o temprano terminará yéndose y no queriendo regresar más a nuestra casa. Pero no es tiempo de contristarlo, es tiempo de agradarlo y de adorarlo. Bendiga su nombre en esta hora. Bendiga su nombre en esta hora. Vea, madre, padre, tome autoridad en este día en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy yo le ruego al Espíritu Santo que un padre, una madre tome autoridad en el nombre del Señor Jesucristo. Algunos están como sorprendidos de lo que Dios les está diciendo. Me agrada que Dios te sorprenda. Toma autoridad hoy en el Espíritu Santo para criar a tus hijos en la obediencia y en el temor de Dios.
Porque en la casa de unos padres cristianos los hijos no hablan como ellos quieren, no, hablan como Dios quiere que se hable. No hacen lo que ellos quieren, no, Señor, se hace lo que Dios quiere que se haga. No, pero es que no los podemos obligar. No, pero sí se pueden poner reglas. Y si no cumplen las reglas después de que se vayan de la casa, pueden incumplir todas las reglas que quieran, pero mientras vivan en la casa deben cumplir las reglas. Ay, no, pero ahí sí no van a querer venir a la iglesia. Esa es la mentira que te han vendido. Y por eso ellos están lejos de Dios. Y por eso hacen lo que quieren, hablan como quieren, se visten como quieren, hacen lo que se les da su voluntad. Y por eso cada día tú no ves resultados. Pero si tú hoy tomas la autoridad de Dios y recibes la palabra de Dios y le permites a Dios, porque no es este hombre tarde o temprano se lo lleva al Señor, o para el cielo, o se muere, o Dios hace lo que quiera con este hombre. Toma la palabra de Dios, porque esto es Dios el que te está hablando. Dios no quiere que afrentemos su Espíritu Santo. Dios quiere que su Espíritu Santo sea el Rey en nuestra casa, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Hermano, no es fácil predicar este tipo de mensajes. Es más fácil predicar un mensaje que hable de cosas bonitas y de milagros. Pero esta palabra, si Dios dice que la prediquemos, hay que predicarla. Porque si yo no lo hago, luego Él me pedirá cuentas. Y tengo que ser responsable con Dios. Pecado número 4, mentir al Espíritu Santo. Y el mentir al Espíritu Santo es más profundo de lo que uno se imagina. Hechos capítulo 5, del verso 1 al verso 11, nos narra la historia verídica de Ananías y Zafira, un par de creyentes cristianos que vendieron una propiedad y el dinero. Vinieron a los apóstoles y dijeron que ellos querían poner la venta de esa propiedad al servicio a Dios, para la obra de Dios, para que se continuara predicando, para el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Pero ellos mintieron, porque trajeron una parte de lo que vendieron y no el total de lo que vendieron. Entonces mintieron. Y ese pecado se llama mentir al Espíritu Santo. Se lo puede leer en su casa en Hechos capítulo 5, del verso 1 en adelante. Si puedes encontrar el versículo donde dice: ¿por qué mentiste al Espíritu? Porque es que, hermanos queridos, podemos engañar a los hombres, pero el Espíritu Santo nadie lo puede engañar. Ahora, ¿quién obligó a Ananías y a Zafira a vender esa propiedad y a traer parte del dinero? Nadie. ¿Dios les pidió que lo hicieran? No. ¿Los apóstoles le pidieron que lo hicieran? No. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Porque tuvieron el sentir de aportar. Y el sentir de aportar agrada a Dios. Pero lo que no agrada a Dios es la mentira. ¿Qué es mentir al Espíritu Santo? Es profesar una santidad que no se tiene. Es aparentar fidelidad a Dios que en la realidad no se vive. Es apariencia y no verdad. Eso es mentir. Hechos capítulo 5, verso 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Este es un pecado gravísimo. Porque las personas creen, nadie se va a dar cuenta. Yo digo que es esto y escriba ahí que fue eso y ya. Eso nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. Dios no obliga a nadie a dar. Y antes de que tú llegaras al reino de Dios, Dios ya sostenía su reino hace muchos años atrás. Dios no obliga a nadie a dar. Dios no obliga a nadie a ser fiel. Es un fruto del Espíritu el querer serle fiel a Dios. Es un resultado de la obra de Dios en nuestras vidas. Pero no quieras aparentar fidelidad que no tienes.
porque terminarás mintiendo al Espíritu Santo de Dios. Que Dios nos ayude. No sé si hay alguien que pueda levantar su mano conmigo al Señor y decirle: Señor, ayúdame, porque yo no quiero mentirte, Señor. Yo quiero obedecerte y agradarte. Guárdame, Señor. Si se lo puede decir usted al Señor, tiene la libertad para decírselo en esta hora. Yo siento la presencia de Dios en mi vida. Pecado número 5: apagar el Espíritu Santo. En cada uno de estos pecados podría uno hacer una predicación completa. Pero bueno, vamos a tratarlos hoy todos genéricamente, porque apagar el Espíritu Santo es tratar de hacer quitar el fuego de Dios en nuestras vidas. Es tratar de hacer extinguir, que deje de arder lo que Dios encendió en nosotros, que se consuma, que desaparezca. Apagar el Espíritu Santo es callar cuando se debe adorar. Aleluya. Apagar el Espíritu Santo es no alabar cuando se debe alabar. Apagar el Espíritu Santo es no orar cuando se debe orar. Apagar el Espíritu Santo es no tener una relación diaria, constante, continua con el Espíritu Santo de Dios, activa con el Señor. Eso es apagar el Espíritu Santo. Apagar el Espíritu Santo es detener las operaciones a través de los dones del Espíritu dado a la iglesia. Durante todos los tiempos siempre se han levantado hombres y mujeres cuya actitud han sido la de extintores del Espíritu Santo. Ellos cumplen la función de un extintor. Apagar el fuego. Se está moviendo el Señor y no les gusta el fuego del Espíritu, no les gusta el movimiento de Dios, no les gusta. Dice: no, es que no me gusta tanto ruido, no, es que no me gusta tanta cosa así. No. Extintores. Y Dios no quiere ese tipo de extintores. La palabra de Dios dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. En vez de tratar de apagar el fuego del que está a su lado, usted acérquese a ver si se le pega algo de ese fuego y se enciende en alabanza y adoración, y que descienda el Espíritu Santo de Dios en medio de la iglesia. Alguien que quiera que ese fuego siga ardiendo en su vida, que abra su boca por favor y lo alabe en esta hora y le diga: Señor, guárdame de apagar el Espíritu Santo. Guárdame, Señor, de apagar el Espíritu Santo. Que Dios nos guarde, hermanos. Bendito sea el Señor. Papá y mamá, hay que enseñarles a nuestros hijos la importancia de estar encendidos del Espíritu Santo. Cuando usted vea que su niño no está interesado en el servicio, abrácelo y con mucho amor dile: vamos a orar, vamos a alabar. Cuando vea que usted está conectado, abra sus ojos cuando usted esté metido en Dios y busque a sus hijos. No vaya y se les salgan y se vayan a jugar al pasillo o allá afuera mientras usted está metido en Dios. Fortalezca usted, papá, mamá, haga ese cerco sobre sus hijos, ese cerco espiritual. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Ore por sus hijos. Clamemos por ellos. Pidámosle a Dios su Santo Espíritu en la vida de ellos. Los ataques que ellos reciben, hermanos, son diarios. ¿Cada cuánto el enemigo ataca a nuestros hijos? Diariamente. ¿De lunes a qué? De lunes a viernes, mientras están allá en la escuela, los ataca el enemigo. Alabado sea el Señor. Con mentiras, con señalamientos, con cosas. Los critican cómo hablan, los critican cómo se visten. Eso me decía mi hija: papá, eso es un bullying diario. Que cómo me visto, que mi cabello, que cómo hablo, que por qué no me río cuando ellos dicen cosas groseras, que por qué esto, que por qué lo otro, y el bullying, y voy caminando y no me doy cuenta en qué momento se acercan 3 o 4 y me jalan el cabello, y yo volteo a mirar y se burlan y se ríen, que porque es cristiana. Y me decía mi hija: no quiero que me pase eso. Le dije: hija, yo tampoco quiero que te pase,
Apenas pueda, reporta, da nombres, habla con los maestros. Pero hay una cosa que debes saber, hija, y es que siempre a los cristianos siempre los van a atacar, siempre los van a juzgar, siempre les van a hacer bullying, siempre les van a señalar. Pero tú debes saber algo, hija. Vale la pena ser cristiano. En la iglesia, en la escuela, en el trabajo y donde estemos vale la pena, porque aunque ellos estén burlando de ti, hay alguien que te está guardando, hay alguien que te está protegiendo, hay un Espíritu Santo que te está cubriendo, hay un Señor todopoderoso que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vale la pena ser fieles a Dios. Y tú, mamá y papá, debes encender ese fuego en tu casa, avivar. Alabado sea el Señor. Déjame hacerte una pregunta en el temor de Dios. ¿Cómo está el fuego del Espíritu en tu vida hoy? ¿Cómo está? De 0 a 100, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes? Es contigo la palabra. ¿Cómo te sientes? Espiritualmente. No me digas, yo me siento muy bien con Dios. No, espiritualmente, ¿con qué tan lleno estás del Espíritu Santo? Si tú dices que amas a tus nietos y a tus hijos, entonces ese amor debe reflejarse en eso que tú has recibido, en este Espíritu Santo bendito. Alabado sea el Señor. Hay un hermano que tenga libertad para adorar a Dios conmigo en esta hora. Hay una hermana que tenga libertad para adorar a Dios conmigo. Estos son los tipos de predicaciones que nos cambian la vida, porque nos confrontan con la verdad. ¿Cómo quiere una madre que sus hijos oren si ella no ora? ¿Cómo quiere un padre que sus hijos oren si él no ora? O de pronto tú oras, pero les entregas el celular y se quedan ellos mirando ese celular y tú no sabes lo que ellos ven. Estás haciendo algo bueno tú, pero estás haciendo malo algo simultáneamente. No, llámalos y ora con ellos. Léeles la Biblia, léeselas. Aunque hagan mala cara y aunque hagan lo que quieran, léeles. Ora por ellos. Hoy ellos no entienden muy bien. Mañana estarán diciendo: Señor, gracias por mi papá, gracias por mi mamá, porque aunque estaba pequeño y no entendía, tú estabas obrando a través de ellos por el poder del Espíritu Santo de Dios. Hermano, trabaje con ellos en el nombre de Jesucristo. Avive el fuego del don de Dios. Avive el fuego del don de Dios en su vida, en su familia. Último pecado, blasfemia contra el Espíritu Santo. Sexto y último, Mateo capítulo 12 versículo 31. Y estoy terminando, quiero que esté muy atento a lo que viene a continuación. Mateo capítulo 12 verso 31 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Jesucristo dijo: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Y hago ahí una salvedad: hay perdón para los hombres, no para los seres espirituales. Satanás ya no tiene perdón, ni los demonios. Por eso dice: todo pecado y blasfemia será perdonado para los hombres, no para los que se rebelaron en el cielo. Pero dentro de este todo hay una excepción: mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Hay un pecado que no tiene perdón de Dios. Algunos cristianos han caído en ese pecado, y en otros más, como Ananías y Zafira, que mintieron al Espíritu Santo. Pero otros han blasfemado directamente. ¿Y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es el pecado imperdonable, el cual consiste en atribuirle a Satanás las obras y manifestaciones del Espíritu Santo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo: atribuirle a Satanás las obras y manifestaciones del Espíritu Santo. Este pecado nace en el corazón
y se expresa con la boca. Es en ese mismo pasaje de Mateo capítulo 12 que dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. El contexto es este. El contexto es maldición, es blasfemia, es pecado. Primera de Juan capítulo 5 verso 16. Muchos lectores de la Biblia siempre se han preguntado cuáles son los pecados que son de muerte y cuáles son los pecados que no son de muerte. Ese será otro tema que desarrollaremos otro día, pero hoy quiero por lo menos entregarle: hay un pecado de muerte por el cual no se debe orar. Escuche, cristiano, cuando usted escucha a alguien blasfemando contra el Espíritu Santo, no ore por esa persona. Lo dice la palabra de Dios. Porque no tiene ya perdón. ¿Para qué orar por alguien que ya no tiene perdón de Dios? Primera de Juan 5:16. Si alguno viere cometer pecado a su hermano, cometer pecado que no sea de muerte, pedirá perdón y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Debemos orar por todos los pecadores, pero quien ha blasfemado contra el Espíritu Santo, la palabra nos dice que no. Y aquí es donde sucede algo milagroso para poder expresarlo. Porque Pablo expresa en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 13 al 17 que él fue un blasfemo. Y cuando yo me encontré con esta gran verdad, porque es el Espíritu Santo a través de Pablo diciendo que Pablo fue un blasfemo. Habiendo yo sido antes blasfemo, dice el verso 13, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya. Alguien alaba el nombre del Señor Jesucristo aquí. Algunos ya recibieron y lo comprendieron, pero otros, en el nombre del Señor, permítame aclararle un poco mejor. Pablo fue un blasfemo. Pablo blasfemó contra el Espíritu Santo. No tenía perdón. Pero él dice que lo hizo en su ignorancia. Y ahí es donde se marca la diferencia. Alabado sea el Señor. Fue recibido a misericordia y que lo hizo en su ignorancia y en su incredulidad. Pero una vez Cristo Jesús lo alcanzó, dejó de ser un blasfemo para pasar a ser un apóstol, un predicador, un creyente del Señor verdadero y todopoderoso. Y cuando yo leía estas líneas de Pablo, entonces yo caí de rodillas también postrado mientras preparaba este mensaje, y se me llenaron mis ojos de lágrimas porque recordé que yo también fui un blasfemo.
y que el castigo de esta blasfemia, de las blasfemias que cometí, debió ser la muerte. Pero también, como el apóstol Pablo, lo hice en ignorancia, lo hice en incredulidad, pero luego él tuvo misericordia de ese blasfemo Pablo, antiguo blasfemo, y de este hombre que un día también blasfemó contra el Dios de la vida. Pero él tuvo misericordia de mí, y no sé de cuántos más aquí ha tenido misericordia, que se puedan poner de pie en este momento y puedan decir: Señor, yo también fui alcanzado a misericordia, y hoy por la gracia y por el favor de Dios, hoy soy salvo, y la misericordia y la gracia y la salvación de nuestro Dios ha llegado a nuestra vida. Y hoy damos gracias a Dios por este regalo de la salvación. Solo uno que se sienta agradecido con el Señor por esta salvación, bríndele al Señor una expresión de su corazón y de su boca, una expresión de adoración y de alabanza a Él en esta hora. Dígale: Señor, te adoro con mis labios y mi vida. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Glorioso es nuestro Dios. Hermano, Dios nos cambió la maldición por bendición. Hermanos, Dios nos cambió la sentencia de muerte por una declaración de vida eterna. Hermanos, Dios nos cambió una vida llena de blasfemia por una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Y esto es muy grande, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Alguien lo puede alabar con el corazón en esta hora. Alguien lo puede alabar con el corazón en esta hora. Alguien lo puede alabar con el corazón en esta hora. Mientras muchos sigan queriendo resistir el Espíritu Santo, mientras muchos quieran seguir haciendo afrenta contra el Espíritu Santo, mientras muchos quieran contristar, mentir, apagar, blasfemar, hay una iglesia que no quiere, oh hermano, pecar contra el Espíritu Santo. Hay una iglesia que quiere ser llena del Espíritu Santo. Todos los días de nuestra vida queremos estar renovados y revestidos con el Espíritu Santo de Dios. Hay alguien en esta mañana que quiera. Es tiempo de vivir de gloria en gloria. El gozo del